El Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor y la Comunidad de Fe El Palacio del Rey te invitan a partir de este momento a escuchar al Dr. Jorge Porras Benedetti con un mensaje apostólico y profético para este último tiempo. Al escucharlo, Dios levantará en ti una nueva generación profética para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Escucha con atención lo que Dios tiene que decirte. El problema lingüístico es uno de los graves problemas que tenemos nosotros en nuestra cabeza, porque nuestra mente está encriptado, como decía un hermano ayer, me gustó mucho esa expresión. El problema lingüístico que tenemos, el sistema de este mundo, la experiencia, el conocimiento a través de lo que hemos vivido en esta tierra desde hace, partiendo del tiempo de Yeshua para acá, para hablar de 2000 años, pero ha sucedido en toda la historia. Nosotros como hijos de Dios, a partir del sacrificio, muerte y resurrección de Yeshua, hemos recibido un bombardeo religioso, conceptos de hombre, doctrinas de hombre, religiones de hombre, ideas de hombre, hipótesis de hombre, propuestas de hombre. Y ese conocimiento que hemos adquirido a través de los siglos, porque quienes han predicado el Evangelio por muchos siglos, lo que han hecho es perpetuar los errores de los demás. Escúcheme, el Evangelio que se ha predicado en los últimos, en estos 2000 años, debo decir, el Evangelio que se ha predicado en estos casi 2000 años, a partir de la desaparición de los apóstoles originales, pues esos fueron los primeros apóstoles. La Biblia habla de apóstoles y dice en Efesios 4:11, después de la resurrección de Yeshua, dice que él estableció apóstoles, plural. Y en ninguna parte dice que se terminaron con los primeros 12. Dice apóstoles. Y Pablo fue un apóstol después de esos primeros 12. Entonces si hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, porque Dios no hace acepción de personas. Pero no entremos en ese tema. Dice que él estableció apóstoles. Entonces, a partir de la muerte de los apóstoles originales, los primeros 12, comenzó Dios a establecer principios, pero al mismo tiempo mucha gente malinterpretó la Escritura y se olvidó de las leyes de Dios y comenzó a establecer principios de hombres, leyes de hombres, dogmas de hombres, religión de hombres. Y a medida que vinieron los famosos y conocidos padres de la iglesia, entre comillas, pero bien entre comillas y bien en negrillas, los supuestos padres de la iglesia, que lo único que hicieron fue enseñarnos y llevarnos a perpetuar todo el error que ellos creyeron que era la verdad a través de conceptos griegos, conceptos paganos, conceptos religiosos, y ese fue el legado que nos dejaron los padres, los famosos padres de la iglesia. Nos dejaron un textus receptus, como el que dejó Dionisio Erasmo de Rotterdam allí a principios del 1500, del siglo VI. Entonces, esa perpetuación de las supuestas tradiciones y religiones que nos dejaron los padres de la iglesia se encriptó en la mente del pueblo cristiano a través de los siglos, y eso han escrito, y eso han enseñado, y eso han heredado las demás generaciones hasta nuestros días. Entonces tenemos un montón de cosas heredadas que no es otra cosa sino un sistema babilónico grecorromano religioso que no tiene nada que ver con la Biblia. Pero esa verdad es tan dura que mueve los cimientos de todo lo que creemos, porque no es solamente el hecho de creer en Dios, no es solamente el hecho de tener fe en Dios. El problema es que hay mucha gente que cree mal, está creyendo erradamente. Hay gente que cree en Dios pero cree erradamente, y hay gente que cree correctamente. Entonces tenemos un problema: ¿estoy creyendo yo correctamente lo que creo o estoy creyendo erradamente? Porque no solamente es creer correctamente. Y muchos de los conceptos y de la forma en que vivimos y de los patrones de conducta que hemos asimilado a través de un evangelio, entre comillas, religioso, son un montón de patrones de conducta y de principios que supuestamente son bíblicos y no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces necesitamos reconsiderar, hacer una revisión, hacer una especie de reingeniería de todo aquello que hemos aprendido y de todo aquello que está encriptado por siglos en nuestro inconsciente, que la mente tiene el consciente y tiene el inconsciente, dicho por Freud,
que él mismo eliminó, fue el que mencionó la palabra subconsciente y después dijo, no, es el consciente. Y de ahí en adelante se habla del inconsciente. El inconsciente, donde está la imaginación y donde se guarda la memoria. Y donde es el almacén, es la base de datos nuestra de todo lo que hemos recibido del mundo. Bueno, hemos recibido tanta basura, tantos conceptos de hombre, tanta opinión de hombres, políticos, sociólogos, psicólogos, ingenieros, abogados y cuánta gente profesional ha habido en el mundo, de todas las corrientes y de todos los saberes, por ponerlo de una manera, y muchas de esas cosas, la gran mayoría, dan al traste con lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, volviendo nosotros a la Escritura como es correcto y teniendo una actitud de aprendizaje y de corrección, necesitamos a través de la ley de Dios reaprender la palabra, reaprender el Evangelio, a reconsiderar los principios del reino, redescubrir el reino. Nosotros estamos llamados en este periodo de tiempo, aunque usted a lo mejor se ha dado cuenta, a redescubrir el reino de Dios, porque el reino que nos plantearon, si es que nos plantearon algunos, porque en la mayoría de los medios cristianos del mundo, lo menos que se habla es del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el término reino nos suena muy feo. Reino, hablamos de colonización. Entonces ese término de colonización, vamos a la colonia, vemos cómo esos reyes colonizaban nuestros países, mataban a nuestros indios, metieron tremendos genocidios. Y el trasfondo que tenemos de esa palabra reino nos suena, nos hace mucho ruido. Entonces cuando nos hablan del reino de Dios, espérate, ¿qué es esto? No nos damos cuenta, pero está encriptado acá y rechazamos todo lo que sea reino. Porque el concepto que tenemos de reino es cerrado, es tergiversado, es pervertido. Entonces tenemos que reconsiderar el Evangelio. Tenemos que revisar, hacer una reingeniería y buscar la forma bíblica de sacar lo que se encriptó en nuestra inconsciente. Ahí está encriptado todo ese basurero. Y sacar eso de ahí y transformar a un pastor que tiene 40, 50 años creyendo en una religión y una manera de conducirse, de orar y de hacer las cosas, y que de repente uno le diga, eso está mal. Pero ¿cómo? Si yo tengo 50 años haciéndolo así, tú tienes 50 y el pueblo evangélico tiene casi 2000 haciendo lo mismo. Pero el hecho de que una cosa se repita a través de los siglos quiere decir que es verdad. No. Joseph Goebbels dijo, jefe de propaganda de Hitler, fue el que dijo aquella famosa frase: si tú a un pueblo le dices, a una nación, una misma mentira 1000 veces, terminará creyéndola como una verdad. Y es lo que pasa exactamente en el pueblo de Dios. Se le ha dicho una mentira durante 2 siglos. 3 siglos, 2 milenios. Y bueno, si algo se dice y se repite, eso tiene que ser verdad, porque no nos tomamos el tiempo de revisar la Escritura, porque no tenemos tiempo para escudriñarla. Pero Dios nos ha permitido a algunos cuantos, y gracias Señor por el privilegio que me has dado, de dedicarme y de darme el tiempo y la provisión para yo poder hacerlo, de dedicarme estos 40 años de vida ministerial que tengo a investigar bíblicamente la verdad del texto original hebreo, del texto original griego, para sacudirme de todo lo que huela a religión, todo lo que huela a quebrantamiento, todo lo que me huela a rebelión, todo lo que me huela a desobediencia, todo lo que me huela a odio, a mal, a perversión, a iniquidad, a maldad. Y es un proceso de deslastración mental, es un proceso de deslastración física, de deslastración de líneas de pensamiento que se han encriptado en nosotros, y para hacer eso tenemos que volver a las bases de las leyes de Dios. Entonces, traspolo eso al mundo espiritual, la iglesia evangélica. Tú sabías que la razón por la cual hay tanta corrupción en la iglesia, la razón por la cual estamos sufriendo tanto en la iglesia evangélica del mundo, es porque quienes se supone, ¿verdad?, que enseñan moral, principios y la Biblia, están casi en su mayoría, unos por corrupción, otros por ignorantes, otros porque no saben, otros porque no entienden la diferencia entre ley de Dios y religión, otros porque creen que el evangelio es una religión. La razón que sea, mala o buena intención, o desconocimiento o ignorancia, pero estamos sufriendo por ya siglos
Desde los padres de la iglesia, los supuestos padres de la iglesia hasta nuestros días, una serie de cuestiones que llevan al pueblo, lo han llevado a la ignorancia, a la enfermedad, a la pobreza, a la miseria. Y hoy en día pararte a hablar frente a un grupo de pastores, de ministros en cualquier ciudad del mundo, me ha pasado, debes tener un cuidado supremo, porque si dices una cosita que atente contra lo que ellos creen que es la verdad, contra la mentira que muchas veces tienen en la cabeza, o contra la religión que ellos practican, o contra el status quo que ellos han establecido en su organización, te metes en problemas. Entonces tienes un dilema: ¿predico la verdad del evangelio o lo disfrazo o pago el precio? No importa si me muero de hambre, pero la verdad es la verdad y hay que enseñarla como el Señor la enseñó. Entonces, la Biblia habla de leyes. La Biblia habla de leyes. Las leyes de Dios son infalibles, son eternas. Y desde que Dios Padre creó este mundo, a través de su Hijo Yeshua HaMashiach, Jesucristo, estableció leyes. Él no quebranta sus leyes. Y es impresionante, porque Él mismo, siendo increado, no tuvo ni principio ni fin, es increado. Dios no existe. Yo di una conferencia en la Facultad de Economía de aquí de la Universidad del Zulia y mi tema fue: Dios no existe. Ese es mi tema. Dios no existe. ¿Cómo es eso, doctor? Dios no existe. La existencia Dios la creó. Dios nunca existe ni ha existido, porque existir, en el término correcto, la palabra existir, su connotación correcta, la palabra existir, cuando algo existe, alguien lo creó. Dios no existe porque Dios es increado, nadie lo crea. Si Dios existe, entonces tuvo un principio. Pero como Él es increado, ni principio ni fin, ni padre ni madre, ni genealogía, como dice de Yeshua. Entonces eso es una verdad que estremece todos los conceptos que tenemos de Dios. Ahí se fueron al piso. Pregunto: ¿Dios es creado o es increado? Es increado. Entonces no tuvo principio. ¿Quién lo creó? Para que Él exista, en el sentido correcto de la palabra existir, alguien lo tiene que haber creado. Todo lo que usted ve, todo lo que existe fue creado. Entonces cuando hablamos de Dios, Dios no existe porque Él no fue creado, Él es increado. No tuvo ni principio ni fin. Por eso es que a la mente humana le cuesta mucho, humanamente, racionalmente, entender a Dios o entender su naturaleza. Pero cuando nacemos de nuevo y tenemos la naturaleza divina y somos familia de Él y estamos en la clase de Él y tenemos el nivel que Él tiene, entonces entendemos porque Él es increado, porque nuestro espíritu, que fue puesto por Yeshua, pasa a ser el mismo espíritu de Dios. Y ahí, teniendo ese nivel de entendimiento espiritual, es que podemos tener relación con un Padre que no tuvo principio ni fin, y no uno de la tierra. El Evangelio tiene dos partes: la persona de Jesús como nuestro Salvador y Señor, y las leyes que lo rigen. La Biblia es un libro sobre leyes, principios, mandamientos, estatutos, preceptos, y la palabra Torah, cuando se habla de la Torah, se habla de instrucciones. La Biblia es un libro de instrucciones. Y yo quiero que usted se saque ya ese concepto que tiene encriptado allá adentro en el inconsciente de una vez por todas. La Biblia es un libro religioso, en cuanto que la Biblia es simplemente un sistema que el hombre se ha imaginado, ha creado, que puede hacer lo que le da la gana, que puede vivir como quiere. Y no que la Biblia son las instrucciones divinas, leyes y principios que es el reino. La Biblia y el Evangelio no es un sistema religioso. Mientras usted tenga eso en su cabeza, usted tiene problemas. Porque en lo natural, la base biológica de cada ser humano lo hace o varón o hembra. La base biológica de cada ser humano en el momento que es concebido lo hace varón o hembra. No hay tercer sexo. Eso rompe con cualquier teoría de cualquier corriente que apoye el homosexualismo o el transexualismo o un tercer sexo. Porque la Biblia dice: cada semilla producida en su género. No solamente destruimos la igualdad de géneros famosamente conocida, sino que destruimos toda la teoría de Darwin de la evolución.
Porque el Señor dice, cada semilla produce según su género. La semilla de mango da mango, la de pera da pera, a menos que usted le haga un injerto y haga un híbrido. Pero los híbridos no es lo natural. Un homosexual es un híbrido, una lesbiana es un híbrido. Son híbridos que han tratado de violar la base biológica que tienen, que no la pueden negar, porque cuando tú le metes una inyección y le sacas la sangre a una persona y te da el ADN, tú puedes saber quién es y qué es, porque tiene una base biológica. Entonces, con Dios tú no puedes jugar. Las leyes de Dios son firmes, no son ambivalentes, no son ambiguas. Dios en su palabra nunca, en ninguna ley tiene ambigüedades, nunca. Lo negro es negro, lo blanco es blanco, no hay grises para Dios. En el sexo, hombre, mujer, no hay grises para Dios entre gente que es hombre y entonces se siente como mujer. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra, ese espíritu sodomita, la Biblia que era un espíritu sodomita, un demonio. Pablo dice que hombre sintiendo como mujer es contra natura y se opone a la verdad de Dios. Entonces tenemos una base biológica que Dios estableció y Dios no tiene híbridos. O es blanco o es negro, no hay grises. No hay hombres que son medio hombres y medio mujeres, ni mujeres que son medio hombres y medio mujeres, no puede ser. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una enfermedad. Eso es un problema de conducta moral, disfrazada de una manera muy astuta por los demonios. Una persona que sea homosexual, yo no soy homofóbico, yo creo que todo el mundo necesita ayuda y todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y yo respeto la decisión de cualquier persona. Tú quieres ser homosexual, esa es tu decisión. Yo no estoy violando tu derecho, tú escoger el tipo de sexo que supuestamente tú quieres tener, yo te respeto. No estoy de acuerdo, no lo enseña la palabra, pero no te voy a discriminar por eso. Te voy a predicar, te voy a ayudar, voy a orar por ti y en todo lo que te pueda servir, eres un ser humano, te voy a servir. No soy homofóbico. Pero una cosa es clara, la Biblia dice, hay hombre y hay mujer. Los creo varón y hembra, dice la Biblia. No los creo homosexuales. Entonces, cuando una persona es homosexual, tiene una de dos cosas. O es enfermo o está enfermo mentalmente, o tiene un demonio. Esos son los dos casos que da la Biblia. La Biblia dice que una persona homosexual, hombre o mujer, que sea homosexual, transexual, lo que sea, tiene dos alternativas. O está enfermo, como antes aparecía en el libro fundamental de las enfermedades psicológicas, no recuerdo cómo se llama, ahora se me va el nombre. Ese libro decía que el homosexualismo era una enfermedad y hace años se sacó. Eso fue un error, porque el homosexualismo o es una enfermedad o es un demonio, pero no es normal. ¿Y cómo usted lo sabe, doctor Porras? Porque la Biblia, los científicos y todo el mundo sabe que la base biológica de una persona o es hombre o es mujer. Punto. Entonces, ¿qué va a tú inventar? ¿Va a tratar de justificar usted sus malos hábitos, su mala moral o la corrupción moral que tiene? Va a tratar de torcer la verdad de Dios, la verdad científica, por su error. Entonces, mucha gente viviendo en su pecado, en su transgresión, tratan de modificar las leyes para que lo que es corrupto, pecado y malo se haga una verdad para todo el mundo y un principio que hay que respetar cuando hay una inmoralidad. Y eso no puede ser. Las leyes de Dios son inquebrantables. O la cumples o la violas. Pero lo que Dios estableció, nadie lo puede torcer en el sentido de hacer de esa ley otra cosa. La ley de Dios tú no puedes hacer un híbrido. Con las leyes de la ley humana aquí, de las constituciones, la gente la tuerce. Y entonces sale un juez diciendo que eso que dice allí, que una persona que tiene un cargo público tiene que esperar 90 días, si no me falla la memoria, 90 días, 3 meses, habiendo renunciado de su cargo, puede participar como candidato de una elección. Eso está en la Constitución. Aquí no se respeta. Que alguien que está en un cargo no puede lanzarse a otra candidatura si no cumple con unos requisitos que están en la ley. Eso se viola cada ratico, porque hay quien dice, quien tiene el poder y la autoridad establece las reglas. Y eso es un principio a través de la historia. La cultura que tenemos, ¿quién la establece? Los gobiernos. Las leyes, ¿quién las modifica, las cambia, las viola? Los gobiernos. Los gobiernos no se han dado cuenta el terrible problema que tienen ante Dios por haber violado la ley que un pueblo aprobó.
La gente piensa que va a seguir violando la ley, se ríen en tu cara, te insultan, te llaman de todo sobrenombre raro, se te ríen en la cara, se pisotean tu dignidad. Mire, el criminal más grande que ha existido en la historia, el genocida más grande que ha existido en la historia, que ha violado las leyes por todos lados, el genocida de los hombres, estoy hablando de hombres, se llama Joseph Stalin. Ese es el genocida más grande que ha existido en la historia. Se le atribuyen más de 30 millones de muertos. 30 millones de muertos tuvo Joseph Stalin, que se le imputan a ese hombre. Y él murió básicamente tranquilito. No murió como Gaddafi, porque la gente tiene que saber algo. Quienes violan la ley y quienes pisotean la dignidad humana tienen dos formas en que van a recibir juicio. Una, el pueblo se va a levantar contra ellos y va a hacer justicia por sus propias manos. Mussolini, Gaddafi, mire la muerte de Gaddafi tan horrible. Y de muchos otros aquí. Hubo un hombre que violó a una muchacha, lo metieron en la cárcel y usted vio todo lo que le hicieron, cómo le cortaron hasta la cabeza. Entonces, el hombre que viola la ley está expuesto y propenso, tarde o temprano, más temprano que tarde, a que un pueblo vaya contra él y haga justicia por sus propias manos. Uno. O, humanamente hablando, que la ley lo agarre y le aplique la sentencia por sus violaciones y vaya a la cárcel. Esa es la humana. Pero hay una que es la más dura. Caso Joseph Stalin. Joseph Stalin, yo vi toda la vida de Joseph Stalin, la leí, y el hombre muere como cualquier ser humano, como que no hizo nada. Y yo dije, úigame, señor, pero ¿y este tipo? Mira cómo murió Gaddafi, mira cómo murió Mussolini, mira cómo murió el otro. ¿Y este hombre qué pasó? Me dijo, lo que pasa es que ese es el criminal más grande de la historia y ese me lo deja a mí. Me dijo, hijo, nunca te afanes contra la gente para que yo haga justicia. Porque yo estaba reclamando justicia para mí en un momento. Y me dijo, hijo, aprende un principio en mis leyes. A cada pecador, a cada violador de mi ley y de las leyes que están establecidas, lo matará su propio pecado, su propia injusticia, su propia maldad los acabará. Usted sabe que la persona que tiene iniquidad y viola la ley y te pisotea tu dignidad, está podrido por dentro de violación, de maldad, de iniquidad. Y ese mismo espíritu que tienen adentro, que está gestándose por años y que ha agarrado mucho cuerpo, ese mismo espíritu que los controla, es el mismo espíritu que lo va a matar. Se va a ir contra él y lo va a acabar y lo va a destruir. Nunca Dios ha permitido, nunca en la historia, que un hombre que ha hecho lo malo, ha sido pervertido, ha violado la dignidad de un pueblo, ha abusado, se ha aprovechado de su puesto, de su cargo, porque acuérdese, quienes están en autoridad y en poder y usan el poder para violar, abusar y hacer algo contrario a lo que se supone que hagan, tiene 3 veces la pena de uno que violó por otras razones. Por eso Dante Alighieri, cuando habla del infierno y habla de los 5 niveles de infierno, coloca el último nivel del infierno, la última paila del infierno que coloca Dante Alighieri. ¿A quién metió allí? Según lo que él entendía de la escritura en ese momento. ¿Sabe a quién mete allí? A los traidores que traicionan al pueblo, que traicionan a Dios, que violan la ley. Están en la 5ª paila del infierno. Porque la Biblia establece, si tú no lo sabías, que cuando venga el juicio para los malos, para los que han hecho maldad, los que mueren en pecado, los que se han levantado contra Dios, contra su pueblo y han hecho maldad, la Biblia establece que hay grados de juicio. Hay grados y niveles de condenación. Hay grados y niveles de infiernos. Y Dios va a cumplir su palabra. Todo lo que Dios dice lo cumple. Y esta gente cree que se van a salir con la suya. No te vas a poder esconder, lo dice David. ¿Dónde me esconderé delante de Yahvé? ¿Dónde me esconderé delante de Dios? ¿Iré a lo profundo de la tierra?
Me iré a un extremo del universo. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me escondo de su juicio, de su palabra, de su ojo, de su mirada? Nunca te podrás esconder de Dios. Dios te sacará del hoyo de rata donde estás metido. Te sacará y te juzgará y pagarás tu condena como establece la ley de Dios. Has escuchado al doctor Jorge Porras Benedetti con un mensaje apostólico y profético. Para comunicación con el Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor y adquisición de este mensaje en audio o video, contáctenos si está fuera de Venezuela al discado internacional de su país 58 261 723 3691 o a través de nuestra página web www.ministeriojorgeporras.org.ve. También puede escuchar al doctor Jorge Porras Benedetti visitando nuestros servicios regulares todos los domingos a las 10 de la mañana en el Palacio de Eventos de Venezuela.